Él es doctor en ciencia política y además ha escrito hace algunos años un libro que se llama Mundo Pro y él concentra su estudio en cuestiones de análisis sobre el neoliberalismo, sobre las derechas modernas y se llama Sergio Morresi. ¿Qué tal, Sergio? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias por estos minutos. Y lo primero que quería tratar de preguntarte eh, es qué diferencias podés llegar a visualizar de la construcción de derecha que propone Milei. Sabemos que todavía es una expectativa hasta mañana, pero hasta el momento él ha llevado adelante una fuerza política que lo deposita como presidente de la República Argentina a partir de mañana. ¿Y cuáles son esas diferencias que notaste en el armado de su derecha en relación, y si vos considerás qué tipo de derecha es, y qué diferencias hay con la construcción política que llevó adelante Trump y la persona que está visitándolo en estos días, que es Jair Bolsonaro, el expresidente del Brasil? Uy, bueno, mira, te diría, son muy diferentes en todos los sentidos posibles. Creo que hay una tendencia general a pensar el avance de lo que no sé, en las ciencias sociales al menos llamamos una derecha radicalizada, como una especie de contagio internacional que parece que si uno se pone cerca, te agarra, y no funciona la política así. O sea, no es por ósmosis. Cada país tiene una construcción particular y si bien hay parecidos y hay relaciones personales, cada país, estas formas de las derechas adquieren características propias y se inscriben en la historia del país. Digo, en el caso de Donald Trump, lo que vos tenés es un líder que captura un partido tradicional y gracias a eso llega a la presidencia. Sí. En el caso de Bolsonaro, vos tenés a un político de una larguísima trayectoria que en un momento de crisis institucional muy grave logra posicionarse con el apoyo de sectores corporativos muy importantes de Brasil, tanto el empresariado como sobre todo las Fuerzas Armadas, que en Brasil tienen un rol fundamental. Y en el caso de argentino, vos tenés algo muy distinto. Tenés, primero yo te diría, una demanda social que preexistía a la candidatura de Javier Milei, incluso en 2021. Nosotros venimos trabajando con un grupo de investigadores como Pablo Semán, Milina Vázquez, Martín Vicente, Ezequiel Saferstein, mirando redes sociales, mirando manifestaciones callejeras antes de la pandemia, pero sobre todo desde la pandemia, que fue el clic que sucedió en Argentina en un sentido muy fuerte, y lo que veíamos era una demanda de algo que estuviera a la derecha de Cambiemos, o a lo que había sido la experiencia de Cambiemos, que incluso uno lo podía ver en la televisión cuando se hablaba de socialismo amarillo, kirchnerismo de buenos modales, etcétera. Entonces, Peronismo racional se encarnó efectivamente en la figura de Javier Milei. Podría haber sido otro, pero había una demanda social. Y no se creó un partido institucionalizado como y de a poco que se expandió de una ciudad al resto del país, como fue el caso de PRO, sino más bien al contrario, fue una cosa como si fuera hidropónica en todo el territorio. Uno puede encontrar activistas y militantes libertarios, como se autodenominan, incluso en pueblos de 500, 1000 o 8000 habitantes. Y eso nos mostraba que había algo que podía no trasladarse a las elecciones, pero que efectivamente existía socialmente. Entonces, en ese sentido me parece que tiene particularidades. Ahora, ¿qué va a hacer eso en el gobierno? Es algo que no podríamos decir con facilidad, ¿no? Porque efectivamente esa fuerza no ganó las elecciones sola, ganó también en un proceso de 2 vueltas, en el cual primero captó el apoyo propio y el apoyo de bases desencantadas, tanto del peronismo como del no peronismo. Y la segunda vuelta captó el apoyo de Juntos por el Cambio de manera directa. Sergio. Que tiene un discurso distinto, ¿no? Sí, perdóname, Marcelo. No, recién hablabas sobre el peronismo y cuando hacías esa especie de lista de los apoyos que ha tenido más allá de la Libertad Avanza, yo te decía, bueno, lo que también se denominaba en algún momento, escenificado en la figura de Miguel Ángel Pichetto, de peronismo racional, que también era otra categoría
que en su momento estabas enumerando. Pero en relación a lo del peronismo, bueno, sabemos que el peronismo, para definirlo brevemente, es un movimiento que ha tenido en su recorrido sectores de izquierda, de centro izquierda, para ser más específicos, basados en el kirchnerismo, sectores de centro derecha, que tal vez remiten a lo que fue en ese momento el menemismo, y hay como una especie de, bueno, Milei intenta hacer un remember y llevar la década del 90 a un lugar mucho más agradable de los análisis que en los últimos años se llevaron adelante sobre el menemismo, y que yo creo que no fueron para nada agradables esos años del menemismo, por lo menos para los que los hemos vivido y ha partido la sociedad. Ahora, en relación a esto, la pregunta sería si vos pensás que en esta carencia de poder que tiene en su formación muy novata, que es La Libertad Avanza, si vos considerás que tal vez él va a terminar tomando parte de ese peronismo de derecha, si él va a terminar peronizándose, y a su vez eso también por una cuestión contextual de la política va a forzar a que Unión por la Patria o el peronismo, que se quede tal vez con el sello o que se quede con esa parte del kirchnerismo, va a terminar definiéndose como la fuerza de centro izquierda. Bueno, el peronismo ya después de la crisis de 2001 fue posicionándose ahí, es el lugar que eligió tener, y hoy por hoy es el lugar que tiene, incluso si no quisiera, porque, digamos, el hemisferio derecho de la política de alguna manera está, yo diría, superpoblado, porque está La Libertad Avanza, está lo que sea que vaya a ser PRO en el futuro, está una parte de la Unión Cívica Radical al menos, está una parte de ese peronismo federal, racional, etcétera, cordobesismo, etcétera, como se lo quiera llamar, y me parece que ese lugar está superpoblado. Entonces, al peronismo que no sea claramente eso, y yo diría que es lo más razonable, que ocupe el espacio que está, digamos, vacante, y que ha sido también el que eligió tener en estas últimas décadas, ¿no es cierto? El tema es que cuando yo decía las bases peronistas, no me refería solamente a cuestiones de dirigentes, sino que lo que nosotros vimos en nuestra investigación es que familias, primero los jóvenes sobre todo, pero luego también sus familias, sus mundos sociales, que eran a lo mejor de origen radical o de origen peronista, que tenían una tradición, estaban siendo seducidas, atraídas por un discurso, una práctica política cotidiana inclusive, que maridaba mejor con las ideas que proponía Milei. Entonces, en ese punto, cuando se habla, nosotros en algunas notas que hicimos nos criticaban mucho y decían, no, la derecha no puede ser popular, la derecha no puede... Bueno, mirá, en todo el mundo puede serlo, porque acá no. Hay una especie, yo diría, de negación a observar algo que estaba sucediendo, que era que sectores que tradicionalmente votaban otros partidos, ahora elegían votar a La Libertad Avanza. Que insisto, yo creo que eligieron votar algo como eso incluso antes de que La Libertad Avanza existiera y antes de que Javier Milei fuera candidato. Había una atracción hacia ciertas ideas, ciertas maneras de comprender la vida cotidiana de todos nosotros. El otro día escuchaba a Juan Grabois, que estaba dando una entrevista, y decía que él había hecho un trabajo de campo por su trabajo de dirigente social, y que en muchas de las barriadas que recorría, en los comedores comunitarios que visitaba, lo que encontraba era como una especie de deseo de gran parte de esas personas que votaron a Milei, de, bueno, que no les interesa esto de, al final, si va a ser un recorte sobre lo que él denomina la casta política, en el presupuesto nacional no va a ser muy relevante, pero sí hay un sentimiento de yo quiero que termine con los privilegios que me enrostra la política todo el tiempo, y que ahí es donde en definitiva no hay como un voto racional, sino como un deseo de yo la estoy pasando mal, no quiero que me muestren más ellos cómo la pasan bien, por más que uno después le explique que en lo que serían los gastos del presupuesto nacional
los gastos de la casta política no son gastos relevantes para poner un país en otra posición. ¿Vos crees que hay algo de eso también en ese voto que terminó eligiendo a Milei en los sectores más humildes de la sociedad? Yo creo que hay algo de eso. Creo que eso es muy fuerte y muy importante. Pero me negaría a la idea de que eso no es racional. Hay una racionalidad en cada una de las elecciones que todos nosotros tomamos. Cuando yo voté al candidato voté los candidatos que voté, no voté porque estuviera de acuerdo en todo lo que decían. Los voté porque me parecían los mejores dentro de la oferta posible. A la mayoría de la gente que terminó eligiendo a Javier Milei también le pareció lo mismo. Y lo pueden haber apoyado por ese deseo de acabar con la casta que vino gobernando los últimos 10 años, por que se opone al aborto, por su propuesta económica, por su propuesta securitista y de mano dura, por diferentes razones. Ahora, eso no quiere decir que cada uno de los votantes esté de acuerdo en todo. Yo no estoy de acuerdo en todo con los candidatos que yo voté, sinceramente, y supongo que vos tampoco, y nadie de lo que nos está escuchando está de acuerdo con todo, absolutamente todo lo que el candidato que haya elegido dijo. Lo mismo sucede con los que eligieron a Javier Milei. Yo diría, me parece que sobre todo desde aquellos que nos sentimos más, no sé, a la izquierda, progresista o nacional populares, etcétera, una negación a observar a nuestros otros políticos como si iguales a nosotros. No hay que exotizar, no se trata, no sé, como se dijo en algún momento, de un fenómeno ni de chetos, eso quedó evidente, ni de solamente jóvenes, ni de o libervírgos, como se decía, digamos, hubo una negación constante a observar un cambio social muy profundo, que yo entiendo que esto que vos me contaste, que vivió Grabois, sí, nosotros también vimos eso, pero junto con, por ejemplo, oponerse al progresismo cultural, junto con oponerse al feminismo, junto con oponerse al aborto, junto con oponerse al garantismo en términos de seguridad, junto con una crítica económica muy fuerte a la acción del Estado, junto con una crítica a la desidia del Estado, que por un lado muestra que el Estado te cuida, te protege, te cura, y la realidad cotidiana, que no hay turnos en los hospitales, o que el transporte no para, o que las escuelas están en una situación, las escuelas públicas están en una situación problemática, ¿no? Porque que se agravó muchísimo con la pandemia. Por eso vuelvo un momento atrás para decir que si bien había una tendencia previa, el momento de la pandemia sirvió para que todo ese caldo de cultivo que ya estaba explotara. Y a partir de ahí se dio una dinámica, no sé, de explosión y aluvión. Sí, yo creo que todavía lo de la pandemia es un fenómeno que uno cree que se analizó, pero yo considero que todavía es algo que tiene cada persona muy 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 dentro de cada uno, y son como esos momentos tan angustiantes que decide uno como va a ir como con el tiempo macerándolos. Y en relación a esto te quería también consultar, porque cuando nosotros como periodistas analizamos la pandemia, yo alguna vez lo he dicho en alguna que otra conversación con compañeros de trabajo, los que terminamos analizando y comunicando la pandemia, en gran medida fuimos trabajadores de medios de comunicación que durante la pandemia teníamos la posibilidad de salir y nunca pudimos entender por completo lo que me pasó a mí con otros amigos que tal vez eran contadores, arquitectos o trabajadores que no pudieron durante días salir de su casa o solamente salir a comprar y volver, porque no tenían esa habilitación que sí teníamos los periodistas, que después fuimos los que terminamos contando algo que no vivíamos. Te lo tiro así como una reflexión que tiene que ver con esto que vos decías de la pandemia, y sí la pregunta que me parece que llegamos a la conversación para que yo pueda llegar a hacértela, y espero que puedas llegar a entenderlo mientras lo explico, es yo considero que los movimientos progresistas, la socialdemocracia, los movimientos nacionales y populares terminan siendo como esa ambulancia que van atajando los caídos, como dijo Milei, los caídos del sistema, de un sistema que es el capitalismo, el neoliberalismo, que propone un montón de
de situaciones de confort que uno podría llegar a lograr, pero que es muy difícil porque a su vez ese propio sistema económico te expulsa y hace muy exigente que vos puedas llegar a obtener esas riquezas materiales o esos lugares en donde uno puede llegar a tener cierto confort. A partir de eso te pregunto, ¿vos considerás que el progresismo, mientras se quede siempre a la retaguardia y atacando ese discurso que es hegemónico de placer, de poder, de alcanzar, de pertenecer, políticamente no le propone tanta esperanza, sino más bien le propone al votante contención desde su idea política, cosa que la derecha no estaría generando ningún tipo de inconveniente ante el discurso que ella está tratando de discurrir hacia las personas que pueden llegar a votarla o ser afín a esas ideas. No sé si te entendí del todo, pero es que es medio complicado. Yo creo que hace tiempo, y esto sí que me parece que es un problema no solamente le cuesta argentino. Mucho la propuesta a futuro del progresismo, si lo quiero tratar de definir. Claro, sí. Porque eso iba a apuntar. Me parece que hay un problema general, ahí sí me parece que hay un problema, yo diría, global, en pensar para los sectores que se sienten a la izquierda, después podemos discutir qué tan a la izquierda están, de plantear discusiones sobre el futuro. En general, los planteos de aquellos que nos sentimos a la izquierda tienen que ver con más bien idolatrar, celebrar un pasado. Ya sea el estado de bienestar en los países europeos, el estado presente de una sociedad industrial en el caso argentino y latinoamericano, ciertos momentos de boom económico donde las políticas distributivas tenían efectos claros y patentes, y una idea de volver al pasado, siendo que sabemos que siempre que el pasado no vuelve. Claro, hay como reconstruir algo quizá parecido, claro, pero en general la propuesta no tiene que ver con eso, sino con defender un pasado. Sí, y no hablar tanto sobre el futuro. Y de hecho, perdón, un minutito más, buena parte de la discusión que se dio en el espacio, vamos a decir, nacional y popular, o en el espacio peronista, en estos 4 años, tenía que ver con que la vicepresidenta permanentemente refería a un tiempo pasado. O sea, con la idea de decir, bueno, tiene que ser como era antes. Bueno, pero esa idea de pasado, además, sobre todo para los más jóvenes, queda en la nebulosa. Para los más jóvenes de los votantes, que es donde Javier Milei consiguió más adherentes, más votantes, el pasado, digamos, y la idea de que hubo una recuperación de un pasado más pasado todavía, los 90, de los que hablabas vos. Y bueno, esa gente no experimentó los 90 y entonces no vio el periodo de los primeros años del siglo XXI tampoco como una recuperación. La experiencia de estos jóvenes es la decadencia constante, desde el último tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hasta la actualidad. Y en ese punto, hablar del pasado para esos sectores tiene todavía mucho menos sentido. Y tiene mucho más sentido, sí, hablar de un futuro promisorio, por más que uno pueda criticarlo, mostrar su carácter fantástico, etcétera. Sí, y además con velocidades que proponen las redes sociales que terminan inoculando en cada individuo de esta cuestión de velocidades, ¿no? Que también lleva problemas de angustia, problemas de no espera, y me parece que todo ese combo termina cerrándolo mucho más desde lo que definiría como palabra esperanza, tal vez algunas ideas de la derecha, que el progresismo que viene desde atrás, tratando de socorrer cuestiones que el neoliberalismo ha expulsado, desde las personas hasta idearios, ¿no? Es como la gran pregunta, ¿no? que quería tratar de compartirte, y más allá de eso, voy a ser medio antojadizo con la definición, ¿no? Pero muchas veces se dijo que hay derechas europeas que son derechas serias. La verdad que nunca me quedó muy en claro qué es una... No te escuché, derechas europeas que son... Que muchas veces se dicen que son como derechas serias, ¿no? Se decía en su momento de lo que era el gobierno de Aznar, como una lógica, bueno, son prudentes, manejan bien los gastos. Ahora, ¿vos considerás que Javier Milei
para llegar a... Primero, bueno, si querés decir algo en base a ese concepto, que yo todavía lo pongo en duda, ¿no? Pero sé que en algún momento, para definir un gobierno de derecha que era amigable con el establishment y con los grupos de poder, decían, bueno, es una derecha seria, como diciendo, bueno, le perdonamos un montón de cosas, pero son serios. Bueno, si querés ahondar en lo que sería esa seriedad, pero la pregunta en definitiva es si vos considerás que Javier Milei, una de las cuestiones que tendría que tratar de en su armado político llevar adelante para intentar ese ideario de derecha seria, sería correrlo a Mauricio Macri. A ver, yo digo, con eso de lo que es serio y no serio, yo no me metería. Sí te diría que hubo y sigue habiendo lo que seríamos derechas tradicionales, establecidas. Lo que sí sucede, y no sucede solo en Argentina, es que se ha dado en los últimos 15, 20 años una tendencia a que esas derechas tradicionales se van radicalizando, se van haciendo más extremas, al mismo tiempo que derechas que antes estaban fuera del mapa político directamente, porque eran tan extremas que estaban afuera del juego democrático, se moderen apenas un poquito, y hay una convergencia entre esos dos sectores. Eso lo ves en países como Austria. En países europeos sucede mucho porque además, como los gobiernos parlamentarios permiten esa convivencia, ¿no es cierto? En un país presidencialista como Argentina, o gobierna uno o gobierna la otra. Lo que ha sucedido es que efectivamente ganó la Libertad de Avanza, pero ganó, insisto, con el apoyo, y no de ahora, no de este año, ya yo diría desde el año 2020, de una parte de esa derecha más tradicional encarnada en el PRO. Ya en el año 2020 Mauricio Macri empezó a decir que él coincidía con las ideas de Milei. En el año 2020 y 2021 Patricia Burrich, que en este momento, bueno, todavía hoy creo, preside el PRO, se reunía con Javier Milei, marchaban juntos contra las medidas sociosanitarias de la cuarentena. Hay una convergencia ahí. Tiene, si querés, esa convergencia que estuvo en las calles y luego estuvo con los dirigentes, es en buena medida lo que explica una parte del resultado de las elecciones de este año. Creo que la diferencia entre las derechas tradicionales y las nuevas o extremas o radicalizadas derechas encarnadas, como por ejemplo en Argentina por la Libertad de Avanza, es cada vez más tenue, es una frontera que se fue borrando y quizá termine de borrarse. Ahora, para que eso suceda en Argentina, para que sea una sola cosa, habrá que ver seguramente el desempeño, porque me parece que ahí sí juegan los dirigentes más que la gente. Lo que está, la apuesta de Macri tiene que ver, con un lado, con apoyar, pero al mismo tiempo no hacerse responsable si el resultado es socialmente terrible. Por eso hay una especie de ambigüedad en buena parte de los dirigentes de PRO y de Juntos por el Cambio en si son oficialismo o son oposición. Algunos han dicho que claramente somos oposición, otros dicen claramente somos oficialismo, y una gran parte no son ni una cosa ni la otra. Me parece que están un poco a la expectativa de cómo esto salga y si Javier Milei va a mantener un apoyo social a pesar de los resultados que él mismo y que su gente esperan que sean socialmente terribles para los próximos meses. Sí, tal vez el personalismo de Javier Milei termina como licuando, ¿no?, las ansias de poder de Mauricio Macri, o tal vez subsumiéndose bajo un liderazgo de Javier Milei. Dependerá de la recorrida que tendrá con su gestión Javier Milei. Como última pregunta, y agradeciéndote, Sergio, estos minutos de charla, quería preguntarte sobre qué cosas crees que le pueden llegar a jugar en contra como formación de líder a Javier Milei en este próximo tiempo que va a empezar a gobernar la República Argentina. ¿Qué pensás que, por características, por movimientos, por armados que viste en él en este tiempo, por cuestiones hasta que tienen que ver con cómo encara ciertas cuestiones de gestión, qué crees que le puede jugar en contra en estos primeros meses y que él tendría que tratar de medir, de contener? Yo creo que lo que está haciendo es, como político inexperto, tratando está mostrando, primero, yo diría, mucha más experticia de la que
muchos suponíamos. En el sentido, por ejemplo, de no haberse recostado apenas en lo que le ofreció Mauricio Macri, sino también en buscar ampliar su alianza hacia una parte del peronismo, hacia una parte incluso de los gobernadores de origen radical. Haber contenido a Victoria Villarruel. En ese sentido ha mostrado un poco, digamos, como que quiere que su gobierno no esté de alguna manera recostado únicamente en el apoyo de cuadros y políticos de trayectoria que le ofreció en su momento Mauricio Macri. Me parece que esa capacidad no implica nada, simplemente implica la capacidad de ir armando algo propio. Lo que venga de aquí en más me parece que tendrá que ver también con una dinámica, la dinámica de que acá es un juego no apenas entre un oficialismo tal como se está dando hasta ahora y la oposición, sino sobre todo una dinámica social, porque aparentemente ahora son todos trascendidos de lo que serían las primeras medidas a tomar, van a tener un impacto social y económico realmente muy duro, y la forma en que logre captar estos primeros tiempos, sobre todo de extrema dureza, donde nadie va a salir, bueno, nadie, digo, en términos numéricos, ¿no? Donde muy pocos, en todo caso, tendrán algún tipo de beneficio. Me parece que ahí es donde se va a ver efectivamente qué es lo que sucede con este gobierno, y no tanto en las alianzas dirigenciales, sino en cómo se maneje el impacto social y económico de medidas de las que me parece que Javier Milei no va a retroceder, porque es su ideología y fue su compromiso político de campaña, de hacer un ajuste brutal. Sergio, bueno, estaremos hablando seguramente el año próximo. Te agradezco por estos minutos, por el análisis que nos brindaste, y te mando un abrazo y buen fin de semana. Igualmente, gran abrazo. Gracias. Chau. Quien estaba hablando con nosotros era el doctor en Ciencia Política por la Universidad de San Pablo en Brasil, Sergio Morresi, quien además es docente, es investigador adjunto del CONICET, y ha en su momento escrito junto a Gabriel Bomaro y Alejandro Velotti un libro que se llamó Mundo Pro, y que invito también a que puedan disfrutarlo y leerlo.